bendiga, amado hermano y amigo que está conectado en estos momentos. Les saludo a nombre de nuestros pastores, reverendo Osvaldo Torres y su esposa Abigail Torres, que pastorea nuestra iglesia El Calvario. Estamos localizados en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Esta es su hermana Marilyn Colón y en estos momentos vamos a continuar con la lección número 5 en esta unidad donde estamos tratando las profecías de Daniel. Hoy trataremos entonces el capítulo 8 de Daniel. Y es bueno que nosotros mantengamos presente mientras estudiamos brevemente este capítulo, es que es pertinente al pueblo judío. Ahora, esta historia, aunque es pertinente y está relacionado más con el pueblo judío, nosotros como iglesia somos retados a través de esta lección, la cual nos ayuda a nosotros a mantenernos con una actitud de adoración al Señor Jesucristo, conociendo que es Él el que tiene conocimiento perfecto de todos los eventos futuros. Así que quiero leerle los versos del 1 al 8 en la Biblia, en la versión Biblia Las Américas. Esta primera parte donde vamos a hablar de la visión que tuvo Daniel en Susa. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. En esta visión de este capítulo 8, Daniel recibe esta visión al tercer año del reinado de Belsasar. Estos eventos representan, lo que están en esta visión, representan al pueblo judío. Pero para nosotros como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Jesucristo, esta historia, esta visión nos reta a nosotros a tener una actitud de adoración, a permanecer en nuestra fe firmemente a pesar de las circunstancias que estén pasando, porque entendemos y conocemos que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y tiene un conocimiento perfecto del futuro. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera visión que tuvo en cuanto a las 4 bestias, y a eso es lo que se refiere Daniel en el verso 2, cuando dice, después de aquella primera visión, él recibe esta segunda visión. Aquella primera visión, como un repaso rápido que hablamos la semana pasada, en estas 4 bestias vemos la representación de estos imperios nuevamente. La primera bestia que vio fue entonces que tenía el parecido de un león, y este es el imperio babilónico. La segunda bestia que ves es con el parecido de un oso y representa el imperio de Medo-Persia. La tercera bestia que entonces Daniel ve es semejante a un leopardo y representa el imperio griego, que es el que estaremos tratando con más profundidad en esta clase. Y la cuarta bestia es entonces una espantosa de gran manera que ni siquiera se puede comparar o ni se puede describir como algún animal.
En esta lección vamos a estar fijándonos, vamos a estar concentrándonos en el momento donde el imperio griego va ahora a tomar control del pueblo de Israel donde estaba en cautiverio. En esta visión que él la recibe, él la recibió 2 años después de haber recibido la visión de las 4 bestias. Y en este sueño, Daniel se ve parado en la fortaleza de Susa. Aquí, frente a esta fortaleza de Susa, cerca del río Ulai, donde lo describe lo que hoy día conocemos como Irán. Él está parado y él dice que él ve un carnero y describe a este carnero con 2 cuernos. Más adelante él dice que este carnero tenía los cuernos largos, pero había uno que vino a crecer más todavía, a ser más fuerte. También dice que este carnero iba con gran velocidad desde el oeste al sur, al norte. Iba destruyendo a todo lo que encontraba en su paso. Pero vemos como en el versículo 5 Daniel dice que de pronto apareció desde el oeste un macho cabrío. 3 personas lo pueden conocer como un chivo. Y este macho cabrío dice que tenía un cuerno grande, fuerte, enorme entre sus ojos. Y aquí dice que él atravesó el campo de una manera tan fuerte y tan rápida que ni siquiera tocó el suelo, ni siquiera tocó la tierra. Este macho cabrío se lanzó con furia sobre el carnero, el cual lo derribó y lo pisoteó al punto que lo venció. Y el macho cabrío se hizo poderoso, se hizo fuerte. El momento en que Daniel vio esta visión, en el tiempo de la historia, vemos que el imperio babilónico estaba decayendo a medida que el imperio Medo-Persia iba avanzando y conquistando. Esto es lo que representa el carnero. El imperio que estaba siendo vencido. Aquí donde entra el macho cabrío venciendo. El carnero es el que representa con estos 2 cuernos, se iba engrandeciendo, los versículos 3 y 4. El cuerno más alto hace referencia a Persia. Persia había unido fuerzas con los de Medo y ambos llegaron a conquistar a Babilonia. Pero este cuerno más alto, el más fuerte que ve Daniel, está describiendo del carnero, es ahora Medo-Persia, que está siendo el que tiene mayor control contra Babilonia. La visión aquí continúa con el carnero atacando al macho cabrío, los versos del 5 al 8. Y aquí es donde viene representando el imperio griego. El cuerno enorme, este cuerno notable, hace referencia al liderazgo feroz que tuvo Alejandro Magno. La conquista tan poderosa que llevó Magno en su tiempo de liderazgo es lo que representa este cuerno tan grande y tan alto que llevaba el macho cabrío entre medio de sus ojos. Lo interesante de esto, la conquista o la ventaja que podemos ver nosotros como iglesia, cómo vemos esta parte de la historia interesante, es que Alejandro el Magno, al conquistar, al llevar la conquista, afectó tanto al pueblo, al mundo mediterráneo, que llegó ahora a ser el lenguaje, el idioma principal llegó a ser el griego. ¿Qué ventaja tiene la iglesia? ¿Qué ventaja tuvo la iglesia? En aquel tiempo, el hecho de que se convirtió el idioma a griego, fácilmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esto es lo que hizo posible que muchas personas, grandes cantidades de personas, llegaran a tener el Nuevo Testamento en sus manos. Lo podían leer y lo podían entender porque estaban escritos en el griego, y el griego era el idioma original o el idioma que se había convertido gracias a la conquista de Alejandro Magno. En estos primeros versos
regresando aquí a la historia, en estos primeros versos que encontramos, los leí del 1 al 8, está lleno de información, tiene unos puntos interesantes de la historia que sucedieron, pero nosotros como iglesia, vuelvo y repito, como iglesia debemos de ver estos datos algo más que unos datos históricos de gran interés. Nosotros podemos aprender y ver cómo la mano de Dios se mueve a través de la historia, cómo es que Dios va abriendo caminos al pueblo de Israel. Y como ya les mencioné, el hecho de que el idioma griego fue el que se estableció y era el idioma en la cual el Nuevo Testamento fue escrito, así poco a poco se fue abriendo el camino. Ve cómo Dios tiene control de todas las cosas. Cada lugar, cada cosa que va en su sitio, Dios tiene propósito. Dios obra en maneras misteriosas y por eso podemos vivir confiados que lo que Él hace, lo hace para bien. Lo hace para que su reino siga expandiéndose. No dudemos de los planes de Dios. Nunca dudemos en la manera en que Dios trabaja, en la manera en que Dios se mueve. Y mucho menos dudemos en la manera en que Dios utiliza a personas para hacer su voluntad. Esto demuestra claramente de que Dios tiene el control sobre toda la historia. Esto muestra que Dios tiene su mano sobre la historia. Y la visión de Daniel en este capítulo 8 nos da un resumen de cómo la historia se iba a desarrollar en el pueblo de los judíos. Como también es otra prueba para nosotros de que a Dios nada le toma por sorpresa. Los versículos 9 al 14 de este capítulo 8 presenta aún más detalles sobre el imperio griego, que después de la muerte de Alejandro Magno es que salen otros 4 reinos con menos poder, 4 reinos más pequeños. Y esto es lo que representa aquel cuerno grande que estaba en el macho cabrío, grande, se rompe, está representando la muerte de Alejandro Magno, que murió a la edad de los 32 años por causa de una fiebre. Y entonces ahí es que comienza y surge la división de estos 4 reinos más pequeños. Y estos están relacionados, vuelvo y repito, esta parte de la historia, de esta visión, están relacionados con el reino judío y la tierra de Israel. Bien, entremos ahora entonces a esta parte donde Dios provee un intérprete. En el Daniel capítulo 8, el versículo 15, 16 y 19. La Reina Valera nos dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Y el versículo 19, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Mientras Daniel pensaba en el significado de la visión, él notó a uno semejante o apariencia de hombre. En el versículo 15 dice que se le paró frente a él. Daniel, este hombre, este personaje con apariencia de hombre, se le paró frente a él y sale una voz desde el río Ulai, donde él está viendo, experimentando todo este fenómeno, toda esta visión. Y esta voz identifica el personaje y dice, en el verso 16, Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Dios reveló el conocimiento de eventos futuros a través de Daniel para animar al pueblo a permanecer firme en su fe, para ayudarles a ellos a permanecer fiel a Jehová y para ayudarles a ellos a entender de que Jehová estaría con ellos para ayudarlo cuando llegase aquel tiempo angustioso que se le estaba revelando a Daniel. Nosotros como cristianos hoy día tenemos también las enseñanzas del Nuevo Testamento para que nos ayudan a nosotros a recordar que Dios está en control.
Este verso 15 y verso 16 de Daniel 8 nos recuerda a nosotros como seguidores de Jesús que Dios habla a su pueblo, ya sea a través de una voz apacible a nuestro corazón, ya sea por medio de la creación y aún a través de las mismas sagradas escrituras. Encontramos constantemente una invitación de Dios para que hablemos con Él. Dios anhela relacionarse con nosotros. Dios se expone y se deja ver para que nosotros podamos escucharle mejor. Continuamente nos invita a nosotros para que le podamos escuchar. Él quiere hablarnos, pero nosotros tenemos que aprender a escucharle. Pablo le dice a Timoteo el propósito de las Sagradas Escrituras. Y en su segunda epístola, el capítulo 3, los versos 16 y 17, él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y le sigue diciendo el propósito por la cual nosotros podemos aprovechar y podemos tener estas Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ciertamente hay varias maneras, hay tantas maneras en cómo Dios se da a conocer y cómo Él extiende su invitación constantemente para que nosotros le busquemos. Y cuando nosotros le buscamos y cuando nosotros estamos en quieta presencia y reverencia ante Dios, Él nos habla y le podemos escuchar. Muchas veces nosotros decimos con frustración que el día de 24 horas no es suficiente para llevar a cabo todos los proyectos o los compromisos que tendemos a tener. Nos fatigamos, llegamos a pensar que hay tantas cosas que hacer que al terminar del día estamos cansados, agotados y tan fatigados que no tenemos el tiempo para más nada. Con tanto ruido que hay en este mundo, nosotros tendemos a ocuparnos en todos y por todo hasta el punto de llegar tan fatigados que no tenemos ya tiempo ni para leer la palabra, no tenemos el tiempo para aceptar la invitación de Dios y estar a solas con Él. No tenemos tiempo ni siquiera para dedicarnos a nuestras familias o amistades. Esta pandemia que todo el mundo está viviendo hoy día, realmente, aunque se oye mal, son buenas noticias para nosotros, pero no te me alteres, permíteme explicarte por qué nosotros podemos ver que esta pandemia que todo el mundo está experimentando es beneficiosa. ¿Por qué? Porque nos recuerda la fragilidad de esta vida. Santiago capítulo 4, el verso 14, describe a nosotros lo que es cuán frágil es esta vida y la describe como una neblina, la describe como un vapor. Dice, esta vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida aquí en la tierra es corta, por lo que nosotros debemos aprender a redimir el tiempo. Tenemos que aprender a usar el tiempo sabiamente. Moisés también reconoció la fragilidad de la vida y dijo en el Salmo 90, verso 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Nosotros con la fatiga, nosotros con el desespero, con tanto ocuparnos, dejamos perder la oportunidad de dedicar el tiempo a Dios. Dejamos la oportunidad de dedicar tiempo con nuestras familias. Dejamos el tiempo de apreciar lo que son nuestras amistades. Y este tiempo fuerte y difícil y temerosos para muchas personas en cuanto a la pandemia estamos hablando, nos enseña a nosotros a recordar la importancia de hacer una pausa, de recordar la fragilidad de esta vida, que es como la neblina que está en un momento y puede desaparecer.
cada día que Dios nos concede a vivir en esta tierra, nosotros debemos de aprender y pedirle a Dios de su sabiduría. También es importante para que nosotros entendamos que Dios nos tiene aquí en la tierra. Nosotros como su iglesia tenemos un propósito. El propósito primordial es amarlo a Él. El propósito secundario es amar a otros, amar a nuestro prójimo, amar a otros con el propósito al mismo tiempo de que vayan convirtiéndose en discípulos de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos personas con propósito. Propósito que Dios nos ha llamado para que nos unamos a Él en su misión de redimir al mundo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 5:16. Este mal tiempo es un tiempo valioso que se nos ha dado para recordarle al mundo, tanto a los salvos como a los no salvos, que Dios tiene el control de todos los tiempos. Dios, el Dios que le servimos es omnipotente. El Dios que le servimos es Dios omnipresente. Este es un Dios que conoce todo perfectamente los tiempos futuros. Él es un Dios omnisciente. Gran parte de esta visión de Daniel se relaciona, como les dije, inicialmente con el trato de Dios con el pueblo judío. Sin embargo, encontramos que las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento recurren a Daniel para ayudar a nosotros los cristianos a entender que el trato de Dios con el mundo entero es, en los últimos tiempos, muy similar, muy semejante. Así como Dios le revela este sueño, esta visión a Daniel, en su trato con los fieles judíos en ese cautiverio, es el mismo recordatorio que se nos da a nosotros del trato de Dios con nosotros, su pueblo, en los tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles que estamos, Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él promete estar con nosotros. Cuando Él se fue, después de haber cumplido su misión aquí en la tierra, dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Yo he vencido al mundo, no tengan miedo. Voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Mire qué promesa gloriosa. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar. Este capítulo 8 de Daniel nos recuerda esas mismas promesas que Jehová le dio al pueblo judío. Son las mismas promesas que nosotros tenemos como iglesia de Dios de Jesucristo. Los versículos 20 al 25 de este capítulo 8 de Daniel. Estamos casi para terminar. Es la interpretación completa de la visión que mantuvo a Daniel muy preocupado. Lo tenía tan preocupado que llegó hasta enfermarse. Tuvo varios días enfermo. Los eventos que se describen aquí están relacionados con la ira de Dios con su pueblo debido a su pecado. Repito, es importante que mantengamos esto en mente cuando estudiamos este capítulo 8 de Daniel. Esto es un tiempo determinado y el pueblo judío iba a sufrir la disciplina de Dios aún mientras él dirigía el curso de los reinos del mundo. En ese verso 26, Gabriel le da unas instrucciones específicas a Daniel y le dice, debes de sellar esta visión. ¿Por qué? Porque esta visión trata de los eventos futuros. Nosotros, para terminar, quiero que entendamos y veamos, cuando estudiamos este capítulo 8 de Daniel, manteniendo en cuenta de que estos hechos fueron profetizados por Daniel siglos antes de que sucedieran. De la misma manera puede reforzar nuestra fe, estas profecías que encontramos, esta palabra promesa de Jesucristo, esto que se les reveló a Juan aún en el Apocalipsis, la promesa que hay para la iglesia. Todas estos son ejemplos vivos, poderosos de las promesas de Dios para con su pueblo. Por lo tanto, nosotros podemos tener nuestra fe reforzada mientras observamos los acontecimientos del mundo que nos rodean hoy en día. En vez de nosotros preocuparnos y estar desanimados, permanezcamos enfocados en Dios. Permanezcamos concentrados en la persona de Jesús.
¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que está sucediendo. Y Él, de la misma manera que cuidó al pueblo, su pueblo en cautiverio, a cómo cuidó a todos aquellos hombres y mujeres a través de toda la historia, antes de que Jesús llegara aquí a la tierra, de esa misma manera que los protegió y cumplió su palabra, de la misma manera nosotros seremos protegidos. Vamos a orar para que nos mantengamos enfocados en Cristo. Vamos a orar para que sintamos cada día más y más hambre y sed de justicia. Anhelemos estudiar más estas sagradas escrituras y que tengamos un espíritu dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Que esta palabra traiga paz, traiga unidad, traiga aliento a aquel que está herido, aquel que está preocupado y no tiene la salvación, la pueda encontrar. Le damos gracias por habernos acompañado. Si hubiera un amigo que quisiera más información o quisiera ponerse en contacto con nuestro pastor, puede contactarle con él. Estaremos dejando la información al final de este video. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.